Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González, que nos acompaña en esta serie sobre los 7 mandatos solo de la iglesia, los 7 retos de la iglesia de hoy, ¿verdad? Bueno, es algo que no es nuevo, tiene Sí, unos 100 años ya esta más o revelación, menos, más o sí. menos, ¿verdad? Casi. Sí, Y estamos hablando obviamente de estos retos de lo espiritual en lo social, en la vida social, en la familia. Y hoy vamos a hablar un poquito de cuál es el reto de la iglesia en la política y en la educación, así porque es. también ahí tenemos Sí, un papel que hacer. sí, claro. Sí, pues al final del día, muchas universidades en Estados Unidos principalmente, Ujú. y digo también en la iglesia misma en su momento, pues había un estudio de ciencia, ¿no? Sí, claro. El tema es que hubo un momento donde, pues como no lo tenían claro en la Biblia, o la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro espiritual, ¿no? Que no Ujú. está peleado con lo científico y que cada vez da más cuenta de que lo que está escrito es un dato científico, ¿no? Exactamente. Podríamos mencionar muchos, ¿no? Desde que la Tierra es redonda, de la Sí. corriente de los mares, o sea, hay muchísima información en la Biblia Ujú. que nos hemos ido descubriendo nosotros como humanidad, hemos ido descubriendo a través de la ciencia que lo que estaba escrito era la verdad, ¿no? Así Exactamente. es. Sin embargo, aunque la iglesia en su momento pues participaba en educación, participaba en cuestiones académicas o científicas, la secularización hizo esto mismo, Sí, separar la iglesia. sí. En los Estados Unidos vemos la organización de grandes universidades, Ujú. cómo fueron tan relevantes, tan importantes, generadoras de esos padres fundadores que estaban en esa perspectiva de hacer Sí. de América una nación principalmente cristiana, ¿no? Sí, Con una principios, extensión del una reino extensión del finalmente. reino, ¿no? Sí, claro. Que realmente yo podría decir que al final del día, hoy el poderío de Estados Unidos es derivado De de esto. toda esta parte, ¿no? Sí, claro. Y también la decadencia, digamos, que podemos empezar a ver en mucho de Estados Unidos, tiene que ver con el alejarse de todo esto, ¿no? Sí, Pero pues puedo mencionar, digo, las fundadores de la Universidad de Harvard, ¿no? claro. De Yale, de Stanford, de muchas universidades, Georgetown, que eran principalmente, es que es una visión de que aquí venimos para hacer de la alabanza y la gloria de Dios, ¿no? Somos un reflejo de la gloria de Dios, ¿no? Sí, Entonces, los principios ahí muy claros, muy establecidos, un código de conducta, un código de ética, sí, una ¿verdad? expectativa sobre que tienes que ser un profesional que principalmente lleves los valores éticos y los valores cristianos a la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo vemos en Estados Unidos. En México, pues vemos a las iglesias también formando institutos, Sí, formando claro. escuelas, ¿no? Sí, sí. Te das cuenta que mucho de la formación que había, pues era formación teológica, sacerdotal, ¿no? Sí. De la cual, por ejemplo, el presidente Juárez sale ahí. Cosa bien interesante, ¿no? Como Juárez es educado, digamos, en una institución católica, por decirlo así, Ujú. religiosa, y él es uno de los principales promotores de la división de iglesia y Estado, ¿no? Claro. Pero esas divisiones que hay en el tema educativo, pues empezó como una brecha que tal vez parecía inocente, que no parecía relevante, que era simplemente aquí te vamos a enseñar ciencia, Ujú. pero hoy en día se ha convertido ya en un adoctrinamiento Sí, claro. sobre una perspectiva de un grupo minoritario. Ujú. Eh, y eso ha venido a trastocar todos los aspectos de la parte educativa, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ya no se lee la Biblia en la escuela, Ajá. ¿sabes qué? Ahora pues solamente vas a estudiar cosas seculares y ahora lo que estudias tiene que ser desde una óptica que muchas veces raya ya en un adoctrinamiento pues que le llaman de diversidad, ¿no? De Sí, apertura, claro. De de humanismo humanismo, ¿no? y lo que es, yo creo que tremendo también, es que por dejar la Biblia metieron ciencias que no fueron exactas, como la evolución, Sí, claro. que son realmente materias que no tienen fundamentos y que no están en la verdad. Hasta muchísimos ya científicos, hasta el mismo Darwin se dio cuenta que Sí, esto no funcionaba, así es. pero lo imponen ahorita.
porque no es porque les quiere poner esta materia en sí, sino la evolución cancela la creación Sí, por y supuesto. saca a Dios de la Saca a escuela. Dios de la escuela, sí, Entonces sí, es una manera de, obviamente, empujar filosofías humanistas sí, y teorías que es triste porque es enseñar mentiras a la gente, a los sí, así es, jóvenes. Y sí, eso nunca fue el propósito de la enseñanza y de la educación. sí, Pero cuando sacamos la Biblia, sacamos la verdad sí. y empezarán a llegar mentiras en la mente de los jóvenes. Sí, y lo vemos, por ejemplo, cuando alguien menciona la Biblia, digamos, en términos científicos, Ujú. muchas veces se ve como alguien retrógrada, ¿no? Como Sí, que no claro. tiene gran conocimiento, Ujú. pero esa frase que ya platicábamos, ¿no? De que la poca ciencia aleja de Dios, Sí, pero un desarrollo científico importante nos acerca completamente al plan de Dios, ¿no? A lo que Dios establece en su palabra, ¿no? sí. Ahorita hay mucha historia, por ejemplo, en física cuántica, ¿no? Ujú, Que dicen, ¿sabes qué? Física cuántica es exactamente Génesis. ujú. Física cuántica es exactamente vida espiritual, ¿no? Sí, exacto. Sobre el fluir, ¿no? Sobre que nosotros somos vibración, de que lo que fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios. Exacto. Y la palabra y la voz es vibración. Ujú. Entonces empezamos a ver cosas que, digo, y la física cuántica, estamos hablando, digamos, ya algo moderno, por decirlo así. Sí, claro. Y esa parte nos va dando cuenta de que lo que Dios había dicho era absolutamente verdad. Y entonces el tema, por ejemplo, de Darwin, el tema de lo que hoy, por ejemplo, se considera como la teoría más aceptada del Big Bang, ¿no? Ajá. En términos científicos, pues es exactamente Génesis, ¿no? O sea, Claro. sí, entonces Esta voz de trueno. esa voz de trueno, sí, de repente hizo una gran explosión, ¿no? Exactamente. Entonces, esa parte creo que, ¿en qué momento la iglesia se quedó callada, Sí, ¿no? ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? La ciencia la manejas tú. Porque nosotros nos dedicamos únicamente a levantar las manos el domingo y a quejarnos de nuestros problemas, ¿no? Sí, no, no, qué Este, triste, qué triste. eh, pero realmente, por ejemplo, podríamos salvar algunas cosas bien interesantes, como la iglesia, por ejemplo, ha empezado a adoptar algunos sistemas educativos sumamente importantes, ¿no? Ajá. En los Estados Unidos se organizó el Accelerated Christian Education, ¿no? Sí, El sistema de ACE, ¿no? sí, que Y todos los que tenemos y que aquí. finalmente aquí, por ejemplo, en su iglesia, Ujú. pues ha venido a hacer un cambio Claro, generacional claro. tremendo, ¿eh? Qué Que tremendo. todavía no alcanzamos a ver. Sí, sí, lo vamos a ver Todavía, todavía no alcanzamos a ver. En la en unos siguiente años. generación Sí. vamos a ver esa transformación que surgió porque la iglesia volvió a meterse en educación. Sí, sí, Porque la sí. iglesia volvió a participar y volvió a decir, oye, si quieren saber de ciencia, pregúntenos a nosotros, porque tenemos el Claro. libro por excelencia de una revelación de Dios, ¿no? Finalmente, gracia Ujú. también, aparte de regalo inmerecido, también es un don extraordinario. Claro. Entonces, nosotros también podemos desarrollar científicos que hagan cosas tremendas, ¿no? Ya, me acuerdo de una anécdota que Yonggi Cho está dando en uno de sus libros, que tiene un amigo que recibió un premio Nobel y un día vino con él diciendo, mira, me dieron el premio Nobel para esto que descubrí. Y Yonggi Cho le dijo, uy, eso lo sabíamos desde hace mucho Sí, tiempo. ajá, Dice, ¿cómo? Pues está en la Biblia. sí, claro, ¿No? Entonces, no inventamos, sí, descubrimos descubrimos, lo que Dios ya tiene preparado para así es. nosotros. Entonces, en la Biblia descubres, obviamente Cristóbal Colón leyó Isaías que dice que la Biblia La, era la redonda. iglesia, sí, Sí, no tuvo la que, tierra es esta redonda. historia del huevo Sí, claro, nada que nada que ver. ver. Sí, sí, Era una persona que estudiaba la palabra de Dios sí, y Dios te revela. sí, así es. No tenemos, ¿cómo te voy a decir? Es tan fácil Ey, poder llegar a estos niveles de ciencia y de educación sí, si mantenemos la verdad con nosotros. así es. Y ahí la gente por sí solo va a haber una iluminación de la palabra de Dios y Sí, descubrir algo importante. Y obviamente, como lo mencionas, estas escuelas como Kingdom School, etcétera, donde estamos enseñando basando en la palabra, no, pues estos niños llegan a otro nivel de sí. sabiduría. Y fíjate, por ejemplo, algo que también creo que deberíamos de empujar es que, ¿sabes qué? Quisiera CEP
o sistema de gobierno que evaluaras a mis niños. Ujú, Y si evaluando a mis niños me dices que no funciona, claro. bueno, pues entonces no permitas que haya estos sistemas. Pero lo que se ha demostrado es que estos sistemas son mucho más eficaces que una escuela secular Ah, no, regular, ¿no? de muy Estamos en muy avanzado. avanzado nivel, Sí. el ser autodidactas, entonces, realmente esa es la parte donde nosotros incluso decimos, bueno, es que no tenemos la certificación por parte de SEP, ¿no? Sí. Yo les decía que más bien nosotros no le certificamos a la SEP con nuestras clases, ¿no? Porque la verdad es que lo que se ha demostrado es que los que hoy están en universidad, por ejemplo, mis hijos, algunos de ellos, pues a través de este sistema me Mm, doy cuenta de que la educación que recibieron, la parte de ser autodidactas, el excelente método en inglés, etcétera, pues ha sido de gran relevancia para esto. por supuesto. Entonces, creo yo que la iglesia, uno de los retos para la iglesia es volver a meterse en el tema educativo, pero no en un aspecto religioso, No, ¿no? no, 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 Sino en no, el no. aspecto de vida espiritual. Sí, Exactamente. porque digo, mencionar, por ejemplo, todos los abusos que ha habido en las escuelas Ujú, religiosas, ¿no? sí, Para con muchos jóvenes, para con muchos niños, pues la verdad es que esas noticias que todos tenemos, pero el sí, asunto es que eso es religión y lo que la iglesia debe de meterse es para que haya vida espiritual exacto. dentro de las escuelas, ¿no? Sí, Y bueno, el otro tema también, pastor, no sé si quieres añadir algo, pero el sí, tema pero es la sí. política. Sí, es un tema que ha sido como tabú en la Sí, iglesia. así La es. educación sí, 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 siempre estuvo ahí. sí, La escuela dominical, todo esto. sí, claro. Pero la política, como que la iglesia dice, no. La No, eso iglesia no. de hoy, Sí, porque la iglesia o los hombres de Dios realmente tenían la autoridad sobre todo gobernante. así es. ¿No? Obviamente, de Génesis 1 que dice que somos aquí para señorear y tener dominio, pero después vemos cómo salen los grandes profetas que representan finalmente la iglesia antes de la iglesia y que Sí, son los que ungen los reyes. así es. Obviamente, después de una ¿cómo decir? Instrucción divina, Sí, claro. no van por su cuenta. Sí, Ujú, sí, es muy sí. importante. Por eso, cuando la Biblia dice en Romanos, toda autoridad ha sido puesto por Dios, es en este contexto, Claro, sí. ¿no? Ahorita son autonombrados, hacen ruidos Ujú, políticos, campañas. sí. Eso no es el plan de Dios para elegir a alguien. Ujú, Dios tiene su elegido y va a mandar su persona para nombrarlo, ungirlo, quiere decir darle el poder y la sabiduría para hacer sí, cumplir con su llamado. claro. Y después vemos cosas tremendas. El rey se equivoca y llega el profeta a Ujú, regañar, a corregir sí. y a veces a quitar del A poder. quitar del poder. Sí. Sí. Entonces, siempre la autoridad y el poder político venía de parte de De Dios, parte de Dios. Sí. delegado a A los uno de hombres de sus Dios. elegidos. Así es. ¿No? Como David reconoció la autoridad de Natán Sí. después de su pecado con Sí, por Betsabé. supuesto. Dijo, "Uf", Lo que me estás diciendo es. ¿no? La actitud de Samuel con Saúl. Sí. ¿Cómo que no exterminaste este pueblo? Ahí, ¿Ah? Furioso. sí. Él mismo tomando la espada y quitando la vida al rey. Sí. Entonces vemos como Isaías se iba con Ezequías. Y yo creo que cada vez que un profeta entraba en la corte, era Sí. el tenor. Sí. Sí, o sea, podríamos ver a Nehemías, ¿no? Ujú, Influyendo en su gobierno para poder ir a restaurar Jerusalén, ¿no? sí, Podemos ver a Daniel siendo una sí, persona tan influyente, ¿no? En un mundo o en pues una sociedad tan alejada, pues, de Dios, por decirlo así, ¿no? claro. Y así podríamos mencionar a muchos de ellos como ejercieron Sí, una función de mucha influencia o de mm, liderazgo político sí, que el día de hoy lo hemos satanizado, ¿no? Porque, sí, no, es que la política es del diablo y si tú eres cristiano no deberías de participar en las cosas del mundo porque las cosas del mundo no le agradan a Dios y
No, o sea, yo ahí es donde alcanzo a ver una completa obsesión por cerrar a la iglesia a Ajá, las cuatro paredes y olvidarnos y después quejarnos socialmente, ¿no? claro. Platicaba con un amigo, me decía, es que en lugar de que la iglesia haga una marcha y esté orando y reclamando afuera de los congresos de estados que estén prohibiendo, que prohíban el aborto, por ejemplo, ¿no? Porque la iglesia es pro vida. Dice, deberíamos de tener legisladores adentro del Congreso, ¿no? Claro, por Que estén marcando supuesto. las leyes. Sí, Pero la iglesia se ha quedado, pues, ¿dónde se ha quedado? Por la queja simplemente, ¿no? Es que sí, no participamos en política porque la política es sucia, pero no estoy de acuerdo con las políticas que hacen. Pues, ¿qué haces? Pues me quejo, nada más, ¿no? Entonces, claro. la iglesia ha sido una víctima, ¿no? Mm, De las políticas económicas o las políticas sociales sí, o de seguridad, pero no ha decidido participar activamente en ella. sí, ¿Por qué? Pues porque hay un desconocimiento de la palabra, pero Dios nos ha dado gracia también para influir en ellos. Finalmente, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, de la generación de José si él sí, no hubiera estado en ese puesto de tal relevancia, ¿no? En el tiempo de la hambruna, ¿no? sí, claro, Y así podríamos mencionar, ¿no? A Esther, podríamos mencionar claro. a muchos de ellos cómo fueron de suma influencia, ¿no? Sí, Cómo Dios, por ejemplo, digo, en la historia reciente del pueblo de Israel, cómo restaura el Estado de Israel en 1945-46 claro. y cómo se establece nuevamente. ¿Por qué? Porque había una influencia judía en las Ujú, Naciones Unidas, en las grandes potencias, en los Estados Unidos, claro. para que buscaba la restauración de Israel, ¿no? Sí, Entonces, creo yo que la iglesia, al separarse del tema de política, al satanizar al tema de política, nos ha llevado a un decaimiento de que hoy los menos representados en términos políticos somos los cristianos, exacto. ¿no? Solicitar algún permiso, ver alguna cuestión, pues no tenemos, no, o sea, nosotros no tenemos un día de la marcha de los cristianos, ¿verdad? Sin Sí, embargo, si hay marchas, ¿verdad? De otros grupos y que realmente exacto, dices, oye, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser participativos? Ah, exacto. pues es que también yo no me junto contigo porque tú no oras igual que yo, porque tú eres diferente, porque tú vas a, no sé, Sí, X. Y esa división que hay dentro de la iglesia nos ha generado esos vacíos de poder, esos vacíos de autoridad política que el día de hoy han tenido sumido a nuestro país en gente que está en política, pero que evidentemente pues está con valores muy alejados de los propósitos claro, de la iglesia. claro. Pero ¿qué dices, por ejemplo? No, la iglesia no vamos a la política porque es satanizado. Sí, Todo lo que la iglesia dejara de considerar se va a satanizar. se va a satanizar, sí. Punto final. Sí. Todo en lo que tú no te metas, lo va a Exacto. tomar alguien más. Ah, por supuesto. Sí, es muy bueno. Entonces, por eso, pues Satanás se metió en la política, se metió en la educación, se metió en la familia, se metió en la La vida social. sociedad, sí. ¿Por qué? Pues porque la iglesia dejó de estar ahí. Así es. Si nosotros, la iglesia, es quien está frenando la satanización. Sí, Entonces, si no actuamos, obviamente, pues el campo está abierto para el enemigo. así es. Y Sí, él no es que va a hacer algo bien, él va ahí para destruir. Entonces, sí, tenemos nuestra protección sobrenatural, pero hemos dejado a la gente normal sin protección porque no sí, estamos ahí. así es. También nos van a pedir cuenta de esto. Claro. ¿Por qué Sí, no estuviste ahí? sí. Y definitivamente, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador, que ya hemos mencionado, ¿no? Ujú, Cómo viene ese cambio de gobierno, ese establecimiento del orden social y esa prosperidad que sucede ya en este país. Pero también, por ejemplo, vemos esa gran conflicto que hay ahorita en los Estados Unidos y las próximas elecciones, ujú. cómo son dos visiones tan contrarias, ¿no? Entre la izquierda de Kamala Harris y Sí, sus claro. propuestas de diversidad sexual y su lobby gay y pensamientos que realmente van en contra del desarrollo social, del desarrollo de la familia. Y por otro lado, pues tenemos a un Donald Trump también súper entrado, pues, y con mucha valentía Ujú. defendiendo esos valores Sí, que a lo mejor podríamos cuestionar algunas de sus historias de su vida. Sin sí, embargo, pues nos damos cuenta que es lo que Dios quiere usar para poder desarrollar y poder regresar a los Estados Unidos a una
a una Claro. nación de prosperidad, ¿no? Sí, es que el problema de la gente es que juzga el mensaje sobre el mensajero. Así es. Pero Dios puede usar, como en caso de Balaam, el Sí, burro que estaba ahí, ¿me el burro que entiendes? estaba ahí, sí. Entonces, Con todo tenemos que, respeto para no podemos juzgar eh, el mensaje de esta manera. sí, También tenemos que ser sabios en la historia. Todo imperio, cualquiera que sea, entró en decadencia con la inmoralidad sexual. Siempre. okey. La decadencia de Grecia, la decadencia de Roma, y vamos a ver la decadencia del mundo occidental. ¿Por qué? Porque es el patrón que Satanás ha usado para Mm, destruir las civilizaciones. sí, ¿Por qué los egipcios o los griegos no siguen ahí arriba? sí, Ellos tenían todo lo que necesitaban, pero dejaron esto por la decadencia, por satanizar realmente su estilo de vida, ¿no? Metiéndose con muchas cosas, obviamente, no es el tema ahorita, sí, que hizo que su grandeza la obtuvieron por pactos y después fueron encerrados en estos pactos y no pudieron salir y cayeron por pura decadencia, sí, ¿no? Porque obviamente Satanás no tiene amigos. sí, Entonces, si hablamos de educación o de política, política, Grecia y Roma era un ejemplo, sí, pero no se mantuvieron sí, por esta decadencia moral. así es, Y eso es lo que vemos ahorita, es la lucha en Estados Unidos sí, por un regreso a la ética o a la decadencia. a la decadencia, Sí. sí, Y sí, estas elecciones que vienen van a ser van a ser determinantes. determinantes, sí. Sí, claro. Y pues yo creo que la iglesia tiene que tener muy claro en dónde está su proyecto, ¿no? Ujú. Y pues trabajar hacia allá, ¿no? Trabajar hacia allá. Por supuesto. Así Bien, es. pastor, pues vamos a parar aquí. Seguiremos hablando de otros temas, de los retos y de los mandatos de la iglesia. Y mientras nos despedimos de ustedes, recuerden que estamos en Facebook, YouTube, en Spotify también nos puedes escuchar. Comparte estas enseñanzas y recuerdan, siempre en victoria.